Parashá número 7. Vayetse. Él salió. La encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 28, versículo 10 al capítulo 32, versículo 10. Primera aliyá. Génesis, Bereshit, capítulo 28, entre el versículo 10 al 22. Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. Esta salida de Jacob representa las 3 diásporas que sus hijos experimentarían en el futuro. Una diáspora sufriría el reino del norte o casa de Israel. 2 diásporas sufrirían el reino del sur o casa de Yehudá. La casa de Israel sufrió un destierro y el más grande de las 10 tribus. Empezó en el año 722 antes de la era común o antes de Yeshua, con la invasión de Asiria. Ese destierro todavía no ha terminado. Sin embargo, los profetas hablan de la vuelta en los últimos tiempos de la casa de Israel, que es la misma casa de Joseph y Efraín, que son los desterrados de las 10 tribus. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 37, versículo 15 al 28. Isaías, Yeshayá, capítulo 11, versículo 12. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 16, versículo 14 al 16. Capítulo 23, versículo 5 al 8. Capítulo 30, versículo 3. Capítulo 31, versículo del 27 al 36, capítulo 33, versículo 7, capítulo 50, versículo 4 y 5. Osea, capítulo 1, versículo 11, capítulo 11, versículo del 8 al 11. Zacarías, Secariah, capítulo 8, versículo 13, capítulo 23, capítulo 10, del versículo 8 al 12. La casa de Yehudá, o pueblo Yehudí, ha experimentado 2 destierros. El de Babilonia duró 70 años entre los años 606 y 537. Si se cuenta desde la primera de las 3 deportaciones hasta la primera vuelta del pueblo, o entre los años 586 y 516, si se cuenta desde la destrucción del primer templo hasta la restauración del culto. El segundo destierro empezó en el año 70, era común, si se cuenta desde la destrucción del segundo templo, y como todavía no se ha reiniciado el servicio en el tercer templo, este destierro no ha terminado completamente. Si se hace un cálculo desde la destrucción de Yerushalayim en el año 135, era común, hasta su reconquista por el pueblo yehudí en el año 1967, hubo 1832 años de destierro. Es bueno tener en cuenta que ha habido yehudíes viviendo en la tierra de Israel durante toda la historia, desde la conquista en los tiempos de Yehoshua, Josué. Nuestro padre Jacob estaría fuera de su tierra durante 20 años, los cuales corresponden a 2000 años. ¿Implicaría esto que el tercer templo será reconstruido en el año 2070? ¿O hay que contar los 2000 años desde la profecía del Mashiach en Lucas, Hillel, capítulo 19, versículo 41 al 44?
Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto en tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esa profecía fue pronunciada, según mis cálculos, el año 10 de Aviv en hebreo, o Nisán babilónico, que corresponde al 22 de abril del año 31 de la era común. ¿Será que la rededicación del culto en el tercer templo será en el año 2031? El tiempo nos dará la respuesta. Génesis, Bereshit, capítulo 28, versículo 11. Y se topó con el lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Los maestros han interpretado la expresión y se topó con la palabra Vayifgá como una referencia a la oración. En el sentido simple, el texto dice que Jacob se topó con ese lugar, pero como la palabra usada también implica hacer contacto directo e intenso con algo, se puede entender que Jacob también oró en ese lugar. La palabra hebrea que ha sido traducida como lugar es makom. Esta palabra se repite hasta 6 veces en este contexto y aparece en Génesis, Bereshit, capítulo 22, versículo 3 y 4, como una referencia a Moriah. La palabra Makom también se usa en referencia al omnipresente. Existe un principio que dice: Él es el lugar del universo. El universo no es su lugar. Esto quiere decir que Él contiene al universo, pero el universo no lo contiene a Él. Por eso se puede traducir el texto hebreo como: y tuvo un encuentro con el omnipresente. Amén. Génesis, Bereshit, capítulo 28, versículo 12. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Una de las maneras que el Eterno usa para hablar a sus hijos es a través de los sueños. Este en particular tenía una connotación profética muy especial. Existen muchas interpretaciones de los sabios, pero ¿qué es lo que realmente significa este sueño? Dejemos que la propia Escritura nos lo diga. Nuestro verdadero y único Maestro, Yeshua, dijo de sí mismo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jacob estaba viendo simbólicamente a Yeshua y su ministerio de la reconciliación. Si se hace un paralelo entre el sueño y esta declaración de Yeshua, entendemos mejor cuando éste dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan, Yohanan, capítulo 14, versículo 6. Yeshua le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También está escrito en Timoteos Aleph, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías,
Yeshua hombre. Y Juan, Johanán, capítulo 1, versículo 51. Y le dice, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto muestra que el Mashiach es la escalera que vio Jacob. Por medio de él tenemos acceso al Padre y por medio de él nuestras oraciones llegan al cielo. Juan, Johanán, capítulo 16, versículo 24 al 26. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y Romanos, Romillín, capítulo 16, versículo 27. Al único y sabio Dios, por medio de Yeshua el Mesías, sea la gloria para siempre. Amén. Una escalera tiene varios peldaños. Esto nos enseña que el camino entre la tierra y el cielo tiene varios niveles. En las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de estos diferentes niveles. Isaías, Yeshayá, capítulo 62, versículo 10. Pasad, pasad por las puertas. Salmo, Tehil, capítulo 84, versículo 7. Van de poder en poder. Ezequiel, Yesegel, capítulo 47, versículo 1 al 5. Habla de 4 niveles de profundidad en las aguas que salen del templo. Juan, Johanán, capítulo 1, versículo 16. Gracia sobre gracia. Romanos, Romillín, capítulo 1, versículo 17. Por fe, para fe. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 3, versículo 18. De gloria en gloria. En el versículo 17 se habla de la casa de Elohim y la puerta del cielo, Shammai. En relación con esta escalera, entonces tenemos 3 cosas: la escalera, la casa y la puerta. La casa de Elohim, que está en el cielo, es proyectada en el tabernáculo y los templos que estaban en la tierra. Allí encontramos 3 niveles de santidad: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada nivel tiene una puerta de entrada. La escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir al Iyá de nivel y experimentar hasta elevaciones de su espíritu e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores en los cielos. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 12, entre el versículo 1 y 4. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escucho palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Revelación, Itgalut, Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 al 2. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído
como de trompeta que hablaba conmigo. Decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Génesis, Bereshit, capítulo 28, versículo 14. Y también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. La descendencia de Jacob solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar. Capítulo 32, versículo 12. Nunca como las estrellas de los cielos, Shamayim. Yitzhak está relacionado con las estrellas y Jacob con el polvo de la tierra y la arena del mar. La tierra representa la tierra de Israel y el mar las naciones gentiles. Salmos, Teilim, capítulo 93, versículo 3 y 4. Capítulo 144, versículo 7. Isaías, Yeshayá, capítulo 17, versículo 3. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 26, versículo 3. El polvo de la tierra se refiere, por lo tanto, a los hijos físicos que viven en la tierra de Israel. En ti se refiere a los hijos físicos de Jacob, que iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. Esto se ha cumplido, entre otras cosas, por medio de todos los inventos y avances tecnológicos que han sido productos de los yahuditas. La descendencia física de Jacob es una bendición para todo el mundo en estos momentos. Además, ha entregado al mundo la Torá y al Mashiach para la salvación del mundo. Por eso está escrito en tu simiente como una referencia al Mashiach. Bendecidas. Aquí aparece la misma palabra que en Génesis, Bereshit, capítulo 13, versículo 3. Benivrehu, que puede ser entendida como y serán injertadas. Génesis, capítulo 28, versículo 18 al versículo 22. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. La erigió por señal y derramó aceite por encima. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Aquí hay una alusión al Mashiach, la piedra fundamental para la casa de Elohim y el ungido con aceite. Mashiach significa ungido. El aceite de oliva representa el Espíritu del Eterno. Esto concuerda con el texto de Mateo, Matillá, capítulo 16, versículo 15 al 18. Él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua, respondiendo, le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Joná, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. La revelación que tuvo Jacob de la escalera que representa al Mashiach se asemeja a la revelación que tuvo Kefa acerca de quién era Yeshua. Sobre esa roca será edificada la casa espiritual, la congregación de los santos y creyentes en Yeshua dentro de Israel. Primera de Pedro
Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Salmo, Tehil, capítulo 118, versículo 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Los edificadores fueron los líderes religiosos de Israel que rechazaron a Yeshua como el Mashiach. Hechos, Masé, capítulo 4, versículo 8 al 11. Entonces Pedro, lleno del rúa de santidad, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, esta es la piedra desechada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular. Amén y amén.